Últimamente los campeones hombres del LoL tienen un algo. No sé, hay algo que me llama la atención. Tiene un algo que no sabría. No se oye. No caigo. Sí, el nuevo Panteón está buenorro, lo cual es una novedad en League of Legends. O realmente, la novedad es que esté sexualizado, porque personajes atractivos en League of Legends ya ha habido antes. Tumblr sin duda ha babeado mucho con Darius, Graves o Jace, eso no es ninguna novedad. Pero mientras que los personajes femeninos de League of Legends tienen mucha tendencia a estar sexualizados, algunos por motivos de la historia del propio personaje y otros de forma totalmente gratuita, los personajes masculinos, aunque varios de ellos son atractivos, rara vez están sexualizados. No se te presentan en posiciones sugerentes con ropa reveladora. Ha habido casos aislados, como la skin de Grey Fiesta en la piscina o Trundle tradicional, pero todo esto son skins, son conceptos alternativos del personaje, no son el concepto principal. No es hasta la llegada de Sylas y ahora de Panteón que puedes hablar de personajes masculinos realmente sexualizados. Y este desequilibrio entre la sexualización de personajes femeninos y masculinos no se limita solo a League of Legends, sino que sucede en prácticamente todos los medios de comunicación. Un ejemplo particularmente divertido es el del videojuego Detroit Become Human, en el que resulta evidente que los desarrolladores del juego eran en su mayoría hombres heterosexuales, ya que tuvieron que animar a un stripper hombre y otro mujer, y bueno, la diferencia es evidente. Pero estas diferencias no se limitan solo a los videojuegos. Aunque en general hemos ido mejorando en este tema, el hecho de que le hayamos visto hasta el alma a varias de las protagonistas de Juego de Tronos, pero la cantidad de desnudos masculinos ni se le acerque, ha generado muchas discusiones en internet. Porque internet está para eso, para discutir. Y en estas discusiones veo que se utilizan los términos sexy, sexualizado y objetivado de forma intercambiable, como si fueran sinónimos, cuando lo cierto es que no lo son. Es decir, están relacionados, por supuesto, pero hay delimitaciones entre ellos, y me parece que la mayoría de gente no las tiene del todo claras. También veo que hay gente que habla de la sexualización, y en especial la de las mujeres, como si fuese algo inherentemente malo, cuando precisamente uno de los grandes objetivos de la lucha feminista es que no se viera la sexualidad femenina como algo tabú. Que por supuesto no quiero decir que presentar a todo tu elenco de personajes femeninos de forma sexualizada sea feminista, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que hay un punto intermedio entre que todos tus personajes parezcan sacados del barrio rojo de Ámsterdam y... ¡Pardiez! ¡Esta vil pecadora ha enseñado el tobillo! ¡A la hoguera con ella! Por eso me apetecía mucho hacer un vídeo en el que explicara la diferencia entre estos conceptos y el por qué la sexualización en sí no es mala, y el problema es el cómo la utilizamos. También quería hacer algunas anotaciones sobre la sexualización de los hombres, ya que, me imagino que por la falta de costumbre, veo que hay incluso más confusión con este tema que con el de la sexualización de las mujeres, y que hay mucha gente que piensa que un personaje como Lee Sin o Tryndamere está sexualizado solo por estar cachas y no llevar camiseta, cuando no es así. Como aviso, la mayoría de ejemplos que voy a utilizar van a ser de personajes de League of Legends, ya que hay bastante variedad y estoy muy familiarizado con ellos. Sin embargo, aunque no juegues al juego, te invito a que te quedes, ya que los ejemplos que voy a utilizar no requieren que sepas nada del juego, y si necesitas saber algo ya estoy aquí para decírtelo. Dicho esto, parte 1. Como ya he mencionado antes, mucha gente utiliza los términos sexy, sexualizado y objetivado como si fueran sinónimos, cuando en realidad hay diferencias entre ellos. Con lo cual quería aclararlas. Empezamos por la diferencia entre sexy y sexualizado. Que algo sea sexy significa que a ti te resulta sexualmente atractivo, aunque el objetivo de esa persona o personaje no sea resultar sexualmente atractivo. Por ejemplo, a ti tu novia tirada en el sofá leyendo, con el pelo hecho un moño y en pijama, puede resultarte muy sexy, pero el objetivo de tu novia en ese momento no es resultarte atractiva, es estar cómoda. Es un concepto totalmente subjetivo en cuanto a que se basa en una valoración que hace cada individuo y que solo se aplica a ese individuo. A mí me parece que esto es sexy porque a mí me produce excitación sexual. Se basa en un juicio que haces sobre tu propia reacción física y emocional hacia el personaje o la persona en cuestión. Por supuesto, tú puedes reconocer algo como sexy aunque a ti personalmente no te atraiga. Por ejemplo, yo soy 100% gay y las mujeres no me atraen sexualmente en absoluto. Sin embargo, puedo reconocer que personas como Scarlett Johansson o Beyoncé son sexys. Pero eso se debe a que me pongo en el lugar del hombre heterosexual estándar y pienso, sí, a mí esto me pondría. Al fin y al cabo, se basa en un juicio que yo hago sobre mi propia reacción física y emocional, solo que en una situación hipotética, yo siendo heterosexual. Del mismo modo, aunque no te pongan los personajes de animación, puedes reconocer que personajes como Miss Fortune o Sylas son sexys, ya que te puedes imaginar cuál sería tu reacción física si fuesen personas de verdad en lugar de personajes dibujados. Sexualizado, en cambio, significa que ese personaje, en ese momento, tiene el objetivo de resultar sexualmente atractivo, independientemente de si a ti en particular te resulta sexualmente atractivo.
Es un concepto algo más objetivo, es decir, sigue siendo bastante subjetivo en el sentido de que no hay una unidad de medida para medir lo sexualizado que está algo, no puedes utilizar un sexualizadómetro para medir lo sexualizado que está un personaje, pero es un concepto más objetivo en cuanto a que el juicio que haces no se basa en tu propia reacción física y emocional, sino que se basa en el personaje en sí. A mí me parece que este personaje está sexualizado porque está en posición sugerente, con ropa reveladora, etcétera, etcétera. Tú puedes valorar algo como sexualizado y aún así no encontrarlo sexy. Y por si acaso no me hubiera explicado bien, aquí tengo un ejemplo. Esta es una foto de unos pies en la playa. Es la típica foto que todo Cristo y su madre ha subido alguna vez a Facebook o Instagram. Esta foto no está sexualizada. El objetivo no es excitar sexualmente a nadie. El objetivo es simplemente comunicar a la gente que estoy de vacaciones en la playa. Sin embargo, se calcula que sobre 3/4 de la población siente atracción sexual por los pies, que les gusta verlos, chuparlos, etc. Entonces, si tú pertenecieses a ese sector de la población, es posible que esta foto te resulte sexy. La foto seguiría sin estar sexualizada, porque como ya he dicho, el objetivo es señalizar que estoy de vacaciones, no excitar sexualmente a nadie. A pesar de ello, puede que a ti, en particular, si sientes atracción por los pies, te resulte sexualmente atractiva, te resulte sexy. Ahora mira estas dos fotos. Son pies de mujer, con la manicura perfectamente hecha y con accesorios o en posturas muy específicas. En estas fotografías hay un intento muy deliberado de estimular sexualmente a aquellos que sienten atracción por los pies. Y hay cientos de fotografías y de webs porno dedicadas a ello. Si a ti, al igual que a mí, los pies no te resultan sexualmente atractivos, no percibirás estas imágenes como sexys. Sin embargo, no podrías negar que están sexualizados, que buscan provocar excitación sexual en aquellas personas a las que sí les atraen los pies. Ahí radica la diferencia. La sexualización tiene una intencionalidad, consciente o inconsciente, de provocar excitación sexual en la persona que lo ve. Bien, tenemos clara la diferencia entre sexy y sexualizado. Ahora nos queda aclarar la diferencia entre sexualizado y objetivado. Como acabo de explicar, que algo esté sexualizado significa que ese personaje tiene el objetivo de provocar excitación sexual en la persona que lo ve. No obstante, presentar a un personaje de forma sexualizada no implica necesariamente estar ignorando otras facetas del personaje, como son su personalidad, sus motivaciones o su inteligencia. Sexualizar a un personaje simplemente significa añadir su atractivo sexual a la lista de características de este personaje, e indicar que un personaje tiene atractivo sexual no significa deshumanizarlo. La objetivación, en cambio, sí que es una forma de deshumanización. Objetivar, como su propio nombre indica, es tratar a la persona como un objeto, sin tener en cuenta su humanidad o su dignidad. Hay muchos tipos de objetivación. Por ejemplo, está la objetivación instrumental, en la que se trata a la persona como una herramienta para conseguir un fin. También la objetivación de negación de autonomía, en la que se considera que la persona es incapaz de tomar sus propias decisiones y de tener sus propias opiniones. Y por supuesto, la objetivación sexual, en la que se reduce a la persona a simplemente su atractivo físico. De nuevo, estos dos conceptos pueden ocurrir tanto separados como juntos. Un personaje puede estar sexualizado, sexualmente objetivado, o ambos. Como ejemplo de personaje que está sexualizada pero que no está sexualmente objetivada, tenemos a Esmeralda, del Jorobado de Notre Dame. Esmeralda aparece en varias escenas de forma sexualizada, pero aún así es un personaje con personalidad propia, motivaciones y cuyas acciones impactan directamente en la trama. No está reducida simplemente a su atractivo sexual. Por otro lado, un personaje puede estar sexualmente objetivado sin estar sexualizado. En general, eso se suele traducir en utilizar al personaje precisamente como objeto de burlas por su falta de atractivo sexual. Esto se da especialmente en personajes femeninos con sobrepeso, cuya única función es estar ahí para que podamos reírnos de ellos, siendo un ejemplo muy claro el caso de Ofelia en los cómics de Mortadelo y Filemón. Y finalmente, un personaje está sexualizado y a la vez sexualmente objetivado cuando su única función es la de alegrar la vista a los espectadores, sin molestarse en darle al personaje una personalidad o unas motivaciones decentes. Por ejemplo, literalmente cualquier personaje femenino de una película de serie B. Bueno, ya hemos explicado la diferencia entre sexy, sexualizado y objetivado. Así que ahora que ya no hay más confusiones, nos podemos centrar en el que nos interesa, que es el de sexualizado. Empezando por... Si yo te pregunto, ¿sabes lo que es una persona? Seguramente dirás que sí. Al fin y al cabo, eres una persona, y has pasado toda tu vida rodeado de ellas. Sin embargo, si te pido que me digas exactamente lo que hace a una persona, ahí la cosa se complica. Podrías decir, una persona es cualquier ser perteneciente a la raza humana. Pero entonces, ¿unos aliens con nuestra misma capacidad cognitiva no serían personas y no se merecerían los mismos derechos fundamentales? Entonces podrías decir, bueno, una persona es alguien con esta y esta capacidad cognitiva. Pero entonces, ¿una persona con un retraso mental muy profundo o con una demencia muy grave no sería una persona y no se merecería los mismos derechos fundamentales? Ese es el problema con conceptos como persona, inteligencia o sexualización. Son conceptos muy intuitivos que normalmente sabemos reconocer a simple vista, pero que no tenemos unos estándares exactos para definirlos. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que es una persona o esto está sexualizado, chachi, no hay problema, no le damos más vueltas.
El problema es que cuando hay un desacuerdo no tenemos unos estándares en los que basarnos. El concepto que tenemos de lo que es una persona o de lo que es la sexualización es simplemente un conjunto de elementos que tenemos asociados a ese concepto, y cuando vemos varios de ellos juntos es cuando lo reconocemos como tal. A la hora de juzgar algo como sexualizado hay muchos de estos elementos, y en un solo vídeo no puedo enumerarlos todos. Eso por no hablar de que estos elementos interactúan entre sí y muy rara vez aparecen solos, con lo cual se hace un poco difícil hablar de ellos por separado. También hay que entender que el concepto de sexualizado no es algo categórico, no es o está sexualizado o no lo está, sino que es más bien un gradiente. Algo puede estar algo, muy o hipersexualizado. Dicho esto, primer elemento, la ropa. Este es el elemento más obvio y el que primero le viene a la gente cuando hablamos de sexualización. Nuestra idea general suele ser, cuanta menos ropa, más sexualizado. Y hasta un cierto punto es correcto, sí, pero también es una visión muy limitada. Por ejemplo, si comparamos la skin básica de Caitlyn con su skin de fiesta en la piscina, vemos que la skin de fiesta en la piscina lleva menos ropa que la básica, pero aún así, es la básica la que está más sexualizada. Esto es porque lo que te comunica la skin de fiesta en la piscina es que Caitlyn está de vacaciones y se está relajando en la piscina, sin más, de forma similar a la fotografía de los pies en la playa. No está tirada sobre una hamaca de forma sugerente, ni el enfoque hace énfasis en ¡buah, mira lo buena que está!, como si lo hacen otras skins de fiesta a la piscina, como la de Fiora o la de Graves. Es una chica tirada a la Bartola en la piscina, ni más ni menos. En la skin básica, en cambio, aunque lleve más ropa, el enfoque desde abajo y la postura hacen que casi le veamos todo el tema. Y eso, con la ropa ajustada, la minifalda, las botas y las correas, contribuyen a darle un aspecto más sexualizado que la skin de fiesta a la piscina. Y hablando de las correas, hay ciertas prendas de ropa que, aunque técnicamente tapen más el cuerpo de la persona, tenemos más asociadas a la sexualización, como son los encajes o las correas. Ninguno de estos elementos por sí solo sexualiza algo, pero sí que contribuyen más que otras prendas de ropa. Del mismo modo, ropa que de normal taparía bastante, pero que se ha recortado para que enseñe más, también da al personaje un aspecto más sexualizado. De hecho, a veces la ropa y los complementos que se llevan sexualizan más que la desnudez en sí misma. Básicamente, la ropa es un elemento a tener en cuenta, pero va más allá de más ropa o menos ropa. Segundo elemento, la postura y los gestos. Esta también es bastante obvia. La postura y los gestos de un personaje pueden comunicar muchas cosas. Fuerza y agresividad, dinamismo y movimiento, calma y autoridad, confianza y misterio. Y por supuesto, sexualidad. En general, algunas posturas son innatamente más sugerentes que otras. Por ejemplo, tenemos a Evelynn. Sí, lleva bastante poca ropa, pero incluso aunque la tapásemos de arriba abajo, el gesto y la postura en la que se encuentra, en la que parece que está montando al tío que está debajo, harían que siguiéramos percibiéndola como sexualizada, independientemente de la ropa que lleve puesta. En el lado masculino, tenemos un personaje como Sylas. De nuevo, Sylas va sin camiseta, y eso por supuesto contribuye a sexualizarlo. Pero incluso si te lo imaginas llevando una camisa puesta, la postura en la que se encuentra hace énfasis en sus brazos, en sacar espalda, en marcar sus músculos, y no tanto como una muestra de fuerza, sino simplemente para lucirlos. De hecho, si miras en su modelo en el juego, la postura en la que se encuentra cuando está quieto es la típica postura que ponemos cuando queremos marcar abdominales. Y su baile... bueno, pues eso. De nuevo, al igual que con la ropa, hay ciertos gestos y posturas que, aunque no tiene que ser siempre así, suelen ser inherentemente sexualizadores. Lanzar un beso o estar con los labios entreabiertos, echar el pecho hacia adelante o el culo hacia atrás, marcar abdominales... En general, las posturas que realcen atributos normalmente asociados al atractivo sexual. Tercer elemento, el framing o enfoque. El término enfoque normalmente lo asociamos a dónde está situada la cámara. Está encima del personaje, debajo, cerca, lejos... Y aunque esto es sin duda parte del concepto de enfoque, no se limita todo a eso. El framing o el enfoque no es tanto dónde está situada la cámara, sino en qué pone énfasis la cámara. Pongo a Caitlyn de nuevo como ejemplo. Siendo que su personaje es un francotirador, lo normal sería que la cámara pusiera énfasis en su rifle. Sin embargo, tal y como está colocada la cámara, esto no sucede así. Lo primerísimo que percibes de Caitlyn, y de cualquier personaje en realidad, es su cara, ya que los seres humanos estamos configurados cerebralmente para buscar caras. Sin embargo, lo siguiente que percibes no es su rifle, sino el hecho de que está abierta de piernas y de que falta muy poquito para que se le vea todo. Esto se debe a que mientras le estás mirando la cara, tu visión periférica capta las piernas abiertas de Caitlyn, y el hecho de que casi se le vea el alma. Y al considerarlo como algo tabú o escandaloso, la atención pasa allí. Y luego ya, si eso, pasa a su rifle. Si el dibujante realmente quisiera que nos fijáramos primero de todo en el rifle, elevaría la cámara para desviar la atención de su entrepierna y buscaría poner el rifle relativamente cerca de la cara, tal y como se hace en alguna de sus skins. Un ejemplo que me gusta mucho también es el de comparar el antiguo y el nuevo splasher de Katarina. El personaje de Katarina es una asesina que va saltando ágilmente de un lugar a otro mientras va lanzando cuchillos a sus enemigos. Si comparas su antiguo splasher con el nuevo, ves que sí, que en ambos casos lleva poca ropa y en ambos casos está sexualizada. Sin embargo, en el antiguo, vemos que se hace mucho más énfasis en su figura.
parece como si en medio de una de sus piruetas hubiesen puesto la cámara lenta y dijeran: oh, por cierto, mira qué buena está esta asesina. En cambio, en el nuevo splash art no se hace tanto énfasis en su figura. El nuevo splash art tiene un ángulo más frontal y parece que Katarina tiene la vista puesta en alguien concreto, en su siguiente objetivo. Además, su postura de correr y el fondo difuso a su alrededor dan dinamismo a la imagen. De este modo, la imagen no parece comunicar tanto «buah, mira qué buena está Katarina», sino más bien «más te vale correr porque viene a por ti». Y el último ejemplo del que quiero hablar, porque lo utilizaremos cuando hable de la sexualización de los hombres, es el de Akali. Akali es también una asesina, pero ella es una ninja. Entra sigilosamente y mata a todos de forma rápida y limpia. Cuando salió este splash art, la mayoría de los tíos comentaban que joder, que Akali estaba muy buena y que la resultaba muy sexy, lo cual puedo entender. Además, va con bastante poca ropa. Y sin embargo, no la encuentro sexualizada. Puedo encontrarla sexy si me pongo en el lugar de un hombre heterosexual, pero la imagen realmente no está enfatizando los atributos sexuales de Akali. El ángulo de la cámara, enfocando desde abajo, hace que Akali parezca que está por encima de ti, y te comunica que es superior a ti. La cámara también combina muy bien con su postura, que acentúa sus músculos, lo que hace que lo que se te está comunicando principalmente sea que Akali es muy fuerte y que podría matarte en un instante. En la imagen, Akali está sujetando por el cuello a un hombre que acaba de matar, y hay varios kunais clavados en las paredes, así como los restos de una bomba de humo. De este modo, la imagen parece indicar que Akali se acaba de colar en la habitación y ha matado rápidamente a todas las personas que había allí. Lo que comunica este splash art no es su sexualidad, sino que Akali es fuerte, misteriosa y letal. Y eso algunas personas lo encuentran sexy, pero ya hemos explicado que sexy y sexualizado no es lo mismo. Y ahora pasamos al último elemento que quería discutir, el contexto del personaje. Un dibujo de un personaje rara vez existe en una burbuja. Normalmente ese personaje tiene una historia, tiene una personalidad, tiene un oficio, y el diseño de dicho personaje tiene que comunicar toda esta información de forma visual lo más efectivamente posible. La cuestión es que todos los elementos que he explicado antes, la ropa, la postura, el enfoque, interactúan con este contexto, pudiendo cambiar la percepción de si algo está sexualizado o no. Por ejemplo, una minifalda y unas botas de tacón no tienen por qué ser sexualizadoras. Sin embargo, si se las pones a Caitlyn, que en teoría es la jefa del cuerpo de policía y que ha de correr y moverse para dar caza a los criminales, la cosa cambia, ya que un atuendo como ese sería un estorbo para su trabajo. Ha sacrificado el ponerle una ropa que comunique rápidamente que es la jefa del cuerpo de policía por ponerle una ropa que resalte su cuerpo. Un ejemplo más claro y que seguro que todos hemos visto alguna vez es el de los bikinis de batalla. De nuevo, un bikini en sí mismo no tiene por qué ser sexualizador, ya lo hemos discutido antes. Sin embargo, si tu personaje es una guerrera que está al frente del campo de batalla y la pones en bikini, pues hombre, está claro que te interesa más comunicar lo buena que está que el hecho de que sea una guerrera. Supongo que entendéis por dónde voy. A la hora de juzgar si un personaje está sexualizado o no, no basta solo con tener en cuenta los elementos que he explicado antes, sino que también hay que conocer la historia del personaje y ver si estos elementos ayudan a comunicar que este personaje es la jefa del cuerpo de policía o que este personaje es una guerrera o no. El hecho de, por ejemplo, poner a una guerrera a luchar en bikini ya no solo hace que la estés sexualizando, sino que estás dando a entender, como diseñador, que lo importante de esa persona no es el hecho de que sea una guerrera, sino su atractivo sexual. Con lo cual, no solo la estás sexualizando, la estás objetivando sexualmente. Es un poco como si tu compañera de trabajo de clase terminara de dar una presentación y tu único comentario fuera: el vestido que llevas es muy bonito. Sí, por sí solo el comentario es inofensivo, no pasa nada por cumplimentar el conjunto de una compañera de trabajo, siempre que no lo hagas de forma babosa. El problema es que al hacerlo justo después de una presentación, da a entender que priorizas su aspecto físico por encima de lo que quiera que haya dicho durante la presentación. Pues bien, ahora tenemos una serie de conceptos básicos sobre la sexualización, así que por fin puedo pasar a aclarar un tema con el que mucha gente parece hacerse lío: los hombres sin camiseta. Cuando se habla del desequilibrio que hay en el LoL de personajes sexualizados femeninos y masculinos, un argumento que oigo mucho es: bueno, pero Lee Sin y Tryndamere están cachas y van sin camiseta, esos están sexualizados. Y aunque entiendo la confusión, lo cierto es que no. Si os acordáis, antes, cuando he hablado del framing y de Akali, he explicado que, si bien va con poca ropa y tiene un cuerpo muy atractivo, realmente no es que esté particularmente sexualizada. Su splash art no trata de comunicarte que Akali es sexualmente apetecible, sino que hace énfasis en su fuerza y en ese aura de misterio y de peligro que desprende, que luego a ti puede parecerte sexy, por supuesto. Del mismo modo, personajes como Tryndamere y Lee Sin no están sexualizados porque lo que están transmitiendo sus splash art no es que sean sexualmente apetecibles, sino que son fuertes. Se basa también un poco en lo que he explicado el antiguo y el nuevo splash art de Katarina, en el que el nuevo splash art está bastante menos sexualizado que el antiguo, ya que pone mucho más énfasis en la sensación de velocidad y en la adrenalina de ser una asesina, en lugar de lo buena que está Katarina. Así, los splash arts de Lee Sin y de Tryndamere no están poniendo énfasis en su atractivo sexual. El splash art de Lee Sin pone énfasis en su velocidad y en la potencia de sus patadas,
mientras que el splash art de Tryndamere, con su cara gritando y blandiendo su espada hacia ti, pone énfasis en su fuerza y en su brutalidad. Que de nuevo, hay gente que puede encontrarlo sexy, pero eso no significa que esté sexualizado. Sin embargo, entiendo muy bien la confusión, sobre todo si eres un hombre heterosexual y ni te atraen los hombres, ni estás acostumbrado a ver personajes de tu mismo sexo siendo sexualizados. Y lo entiendo sobre todo porque la fuerza suele estar asociada al atractivo sexual en los hombres, y puede resultar un poco complicado entender la diferencia. Pero en última instancia, si eres consciente de ello y prestas atención, puedes ver la diferencia entre una imagen de un tío descamisado que intenta transmitirte "mira lo buenorro que está este tío", versus una que intenta transmitirte "mira lo brutalmente fuerte que es este tío". Es lo que se llama fantasía sexual y fantasía de fuerza. Otro error muy común es el de confundir fantasía sexual con fantasía de magnetismo. Un ejemplo muy claro está en las películas de 50 sombras de Grey. La primera película fue dirigida por una mujer heterosexual, Sam Taylor Johnson, mientras que la segunda fue dirigida por un hombre heterosexual, James Foley. Y se nota muchísimo la diferencia de cómo enfoca la cámara Christian en la primera película versus cómo le enfoca en la segunda. En la primera escena, el foco está totalmente puesto en Christian y en su cuerpo, mientras que en la segunda, la cámara cambia constantemente de Christian haciendo ejercicio a Anna de manera sexualizada, mordiéndose los labios y dejando ver claramente que le gusta lo que está viendo. Puede parecer una diferencia muy sutil, pero mientras que la primera apela más a las mujeres porque transmite más la idea de "poneos las botas con este tío buenorro", la segunda está hecha para apelar más a los hombres, ya que transmite la idea de "mira cómo Christian tiene a Anna babeando por él". En la primera, el foco está puesto en Christian para disfrutar de su cuerpo, mientras que en la segunda, el foco está puesto en Anna para que veas cómo ella disfruta de él. Si la idea no queda clara, imagínate un vídeo porno para hombres heterosexuales en el que, en lugar de estar enfocando a la chica y a su cuerpo, la cámara se desviara constantemente hacia el hombre para enseñarte cómo está disfrutando de hacerlo con la chica. Esto es una práctica muy extendida en los vídeos musicales de canciones sobre sexo. En general, cuando la canción la canta una mujer, en el videoclip aparece ella misma de forma sexualizada, resaltando sus atributos y su atractivo físico, muchas veces sin que haya un hombre en la escena. En cambio, cuando es el hombre el que canta la canción, lo que ves normalmente no es el hombre sexualizándose, sino una o varias chicas sexualizadas volviéndose locas por el hombre, que normalmente no aparece sexualizado. Por supuesto, esto no siempre es así, y en los últimos años hemos ido viendo mejoras en este aspecto. Pero sí que ha existido y existe una tendencia general a que los hombres, en lugar de sexualizarse a sí mismos, se muestran atrayendo mujeres sexualizadas. Ahora, la idea de esto no es peyorativa, no estoy diciendo "buah, mira qué malos son los hombres heterosexuales que obligan a las mujeres a sexualizarse y luego ellos no enseñan cacho". No. Lo que quiero que veáis es que son dos fantasías distintas. La primera es una fantasía de sexualidad, de ser sexy y de no tener miedo a mostrarlo, mientras que la segunda es una fantasía de magnetismo, de ser tan irresistible que las chicas caen a tus pies sin necesidad de sexualizarte. Y de nuevo, no quiero decir que ninguna de las dos sea necesariamente mala. Lo que quiero decir es que lo que normalmente entendemos como sexualización en cuanto a los hombres se refiere, no lo es realmente. No representa una fantasía sexual, sino que representa una fantasía de fuerza o de magnetismo. Pues con esto llegamos al final del vídeo. Básicamente, a la hora de valorar algo como sexualizado hay muchos elementos a tener en cuenta, y no se reduce todo a más ropa, menos ropa. Los gestos, la postura, el enfoque de la cámara, la historia del personaje, todo esto son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar cuán sexualizado está algo. Y si os da la sensación de que algunos de los criterios que he dado son algo difusos y de que varias de las cosas que he explicado están abiertas a la interpretación, es porque es así. Como ya he dicho, sexualizado no es un concepto objetivo, y no tenemos una medida estándar para medir cuán sexualizado está algo. Hay ciertas guías que se pueden seguir para ver cómo lo juzgas, pero en última instancia tu juicio siempre va a estar tintado de tus propias características personales, de tu demografía, de tu conocimiento de la obra, de las normas sociales con las que te has criado, de tus visiones sobre el sexo. Si bien más o menos podemos darle una puntuación general, en última instancia tu juicio va a gravitar hacia un lado o hacia otro según también tus propias características individuales, y no solo las del personaje en sí. Por último, si os interesa el tema de la sexualización, os recomiendo que leáis sobre el concepto de male gaze. Es una teoría creada por Laura Mulvey que habla de cómo en el cine clásico de Hollywood de los años 50 y 60, la cámara ponía al hombre como el punto de vista, como si viéramos las cosas a través de sus ojos, mientras que ponía a la mujer como aquello a lo que se miraba. De ahí han salido diversos estudios de cómo se utiliza la cámara para enfocar a hombres y a mujeres, y cómo esta forma de enfocar cambia cuando es un hombre o es una mujer el que dirige la película. Como punto de inicio, recomiendo que leáis el ensayo de Laura Mulvey de donde sale esta teoría, Placeres visuales y cine narrativo, y cuyo link os dejo en la descripción. También recomiendo que le echéis un ojo a la serie de vídeos The Whole Plate de Lindsay Ellis, en la que habla de las películas de Transformers vistas desde diversos marcos teóricos de la crítica del cine, incluido el feminista, que es de donde se discuten todos estos temas. Y habla de cómo Megan Fox, a pesar de que su personaje es el mejor construido de toda la saga, la gente solo la recuerda por ser una tía buena debido a la forma en la que la cámara le enfoca.
Y bueno, también voy a sacar otro vídeo explicando cuándo está bien y cuándo está mal sexualizar, cómo hacerlo y las implicaciones que ello conlleva. Así que si os interesados, estaré esperando. Hasta luego.